Hola Joaco. Eh, Juani, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Te quería, bueno, lo que te dije, que tengo que hacer una entrevista para la escuela, para la materia de formación para la vida y el trabajo. Y bueno, ahora te paso a decir las 10 preguntitas. Dale, obvio, ningún problema. Dale. Bueno, primero quería empezar preguntándote qué hace exactamente un enólogo y cuál es su función dentro de una bodega. Básicamente el enólogo se encarga de todo el proceso y la elaboración del vino. Desde la época de la maduración de la uva estamos para saber su madurez óptima para cosecharla y después una vez que la cosechamos, todo el proceso de la elaboración, de fermentación, crianza, fraccionamiento y hasta la venta. Bien, buenísimo. Bueno, también te quería preguntar qué fue lo que te motivó a estudiar esta carrera. La motivación en realidad fue familiar. Mi abuela tiene finca en Mendoza, y mi tía tiene finca con bodega también allá. Y básicamente empecé a estudiar por eso, y después por las circunstancias de la vida terminé trabajando en Francia, pero eso fue el inicio. Bien. Bueno, también sumado a esto, ¿qué estudios necesito para poder convertirme en enólogo? Para estudiar enología en Mendoza tenés diferentes opciones, todas son carreras universitarias, pero creo que hay varias universidades que lo hacen, creo que son 4 años y tenés la Facultad Massa, la UTN, la de Don Bosco y la de Ciencias Agrarias. No sé si habrá alguna nueva, pero en la época que estuve yo eran esas. Bien, perfecto. Eh, bueno, también como pregunta, te quería preguntar cómo es un día normal, un día típico de trabajo dentro de la bodega. Y eso en realidad depende mucho de la época del año. Por ahí el enólogo lo que tiene es que en la vendimia, que bueno, acá en Francia es de agosto, fines de julio, principio de agosto hasta octubre, noviembre. Todos esos meses es de mucho trabajo porque estamos justamente cosechando la uva y elaborando todo el vino. Entonces ahí tenemos jornadas de 12, 14 horas más o menos, que estamos muy encima del vino, y una vez que ya está elaborado y pasa la parte de crianza o fraccionamiento, ahí ya es mucho más tranquilo. Ahí tenemos jornadas de 6 horas de trabajo de lunes a viernes. Ujú. Eh, entonces, nada, básicamente un día de trabajo duro en la vendimia es desde las 3 4 de la mañana que entramos a trabajar porque cosechan 24 horas. Eh, Nada, recibimos la uva, metemos en prensas y agregamos insumos, transporte y todo eso. Una vez que termina la vendimia, ya todos más tranquilos, más la parte de fraccionamiento y venta. Bien. Bueno, también cuáles son las etapas más importantes para la elaboración del vino y cuáles te gustan más. Y lo más importante en realidad es esta parte que te comentaba recién, la cosecha y la primer fermentación, digamos. Si bien en todo el proceso tenés diferentes puntos críticos que pueden hacerte perder el vino por cualquier circunstancia de temperatura o de alguna bacteria o algún hongo, eh, lo más importante siempre es esto, en la parte de la vendimia, asegurarse de tener una buena calidad de uva y seguir esos pasos lo más cuidadosamente porque si no, realmente y literal, puedes llegar a perder toda una cosecha si no haces un buen manejo ahí. Claro, ¿Y qué fue lo otro que me preguntaste? ¿cuál te gusta más?
¿Cuál me gusta más? Y bueno, sí, me gusta mucho más la parte esta de la cosecha y todo lo que es la elaboración. No me gusta y tampoco estoy tanto en la parte que es fraccionamiento y venta. Te diría que en venta prácticamente no hago nada, hago casi toda la parte de la elaboración. Estoy a cargo de eso. Bien. Bueno, te quería también preguntar qué factores influyen bien en la calidad de cada vino. Eh, y lo más importante ahí es la uva. Te diría que un 90% es la calidad de la uva. Que sea buena uva y después, eso como te digo, el 90% y después el otro 10 te diría que tiene que estar en que tengas buenas maquinarias, que si haces crianzas en barricas, que las barricas estén buenas, que los tanques sean buenos, tener una bodega limpia, pero lo principal es la calidad de la uva. Bien. Y por ejemplo, a alguien que está empezando en el mundo del vino, ¿qué le recomendarías tomar primero, ponele? Eh, para mí lo más que de tomarme, ¿sí? De O qué sea, sí, o qué sugerencia le fuera de la daría. entrevista y eso, ¿cuál te gusta Ah, más a vos personalmente? y depende mucho también del país. Acá en Francia son muy diferentes las variedades de uva con respecto a las de Mendoza. Me gusta más el vino francés, la verdad. Pero en Mendoza es el Malbec o el Cabernet Sauvignon o el Cabernet Franc. Y acá en Francia tomamos mucho vino Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Tempranillo. Y hay muchas variedades muy, muy chiquititas que están muy buenas, que prácticamente no se conocen allá o no están en Mendoza. Ujú. Eh, pero bueno, no, es más o menos eso. Bien. Bueno, siguiendo con la entrevista, ¿cuál ha sido tu mayor desafío que enfrentaste estudiando esta profesión? Eh, y creo que el hecho ese de estar en otro lado, de irse y estar lejos de la familia, de los amigos y todo eso, es el desafío más duro. Sí, bien. Bueno, y ¿cuáles eran las variedades de uvas más importantes, las principales? ¿En Francia o en Argentina? En las dos. Bueno, en Argentina no tenés mucho, variedades distintas, usan mucho Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, hay mucho Bonarda en Mendoza plantada, esos son todas las tintas, y después blancos usan casi todos Sauvignon Blanc y Chardonnay. Y acá en Francia, la verdad que tenemos muchas más variedades, pero las más importantes y lo que más hacemos también es Sauvignon Blanc, dentro de los blancos, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Riesling, Viognier. Hay una variedad alemana que es rarísima la pronunciación, que se llama Gewürztraminer, una cosa así. Y después de variedades de uvas tintas, usamos lo que es Tempranillo, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Eh, Esas son las principales. Después hay otras, pero eso es lo principal. Bien, perfecto. Bueno, también, ¿qué es lo que más te gusta del trabajo de ser enólogo? Y la elaboración del vino. Nada, recibir la uva y elaborar el vino desde cero. Eso es lo que más me gusta. Bien, perfecto. Y por último, la última pregunta es ¿qué le recomendarías o qué consejo le darías a alguien que quiera estudiar esta carrera? Eh,
Y básicamente es un poco de tener en claro, yo cuando empecé allá no sabía bien a lo que iba, y la verdad es que la realidad, por lo menos en Mendoza, bueno, Argentina, con respecto a la enología es bastante jodido, digamos, es difícil conseguir trabajo y que esté bien pago y llegar a tener un puesto importante en una bodega acá. Eh, de hecho, todos los amigos